en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Buenas tardes, estamos aquí nuevamente en otra edición de Entre Ustedes y Nosotros, desde este nuevo espacio que es la AM 1220, Eco Noticias, ecomedios.com, con el programa que tantos años conducimos con el doctor Osvaldo Pérez Sammartino, y se encuentra de viaje, pero está conmigo acompañándome en la presentación. También uno de los pioneros, muy joven por cierto, Matías Enríquez. Hola Matías, ¿cómo andás? ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? Buenas tardes. Se puede decir todo tranquilo en este país, no creo, pero por lo menos habiendo salud y no teniendo ningún problema personal, esto ya es todo un aliciente en un país donde la normalidad tendría que ser la regla y no vivir de sobresalto en sobresalto. Esta semana que transcurrió desde nuestro último encuentro el miércoles pasado, sucedieron algunos hechos realmente muy tristes para la República, para la sanidad de las instituciones. Uno de ellos fue quizás el más comentado de todos, porque justamente se conculcaba la libertad de expresión, que fue el exabrupto, yo diría no exabrupto, el apriete, la amenaza, que no es velada, es una amenaza clara y concreta que tuvo Aníbal Fernández para con el dibujante Nick. Más allá de los lazos por ser exalumno del mismo colegio que me puede unir con el dibujante Nick, nadie puede negar que lo que se hizo es un ataque a la libertad de expresión teñido también de antisemitismo. Pero esto que quiero ya al comienzo del programa repudiarlo enfáticamente, que es haberse metido en la vida privada de Nick, de sus hijas, diciendo, ojo, como aquel mensaje de la película El Padrino, el mensaje mafioso que decía, ojo, te estamos vigilando, sabemos a dónde vas, sabemos tu familia. No sé si se recuerda aquella escena de que cuando va a declarar arrepentido uno de los mafiosos que colaboraba o que integraba el clan del Padrino justamente, cuando va a declarar hicieron traer de Sicilia a su hermano y lo sentaron dentro del público. Cuando vio que le habían traído a su hermano, un campesino de Sicilia, dijo, no tengo nada que declarar, porque sabía que esa presencia de su hermano era un claro mensaje mafioso que decía, ojo, si hablas te pasa esto. Pero este tema lo va a desarrollar con mucha mayor enjundia alguien especialista en medios que es justamente Matías Enríquez. Simplemente me quiero referir a otros dos hechos que para mí fueron muy graves. Por un lado, el hecho de que Pérsico, también Emilio Pérsico, que tiene una curiosidad, Emilio Pérsico ocupa un cargo muy importante en el Ministerio de Desarrollo Social, del cual justamente dependen los subsidios que se entregan a las organizaciones sociales. Una de cuyas organizaciones sociales, el Movimiento Evita, él y el chino Navarro, son los que la conducen, o sea que están de los dos lados del mostrador. ¿Queda claro? Por un lado reclaman y se ponen el otro sombrero y ahí a manga ancha reparten la plata, que ahora estamos viendo por televisión, que ha aumentado considerablemente la venta de la máquina de contar billetes. Claro, ¿cómo no va a aumentar si se han impreso, hasta esta altura ya el lenguaje Kicillof se incorpora, ¿no? Porque uno dice imprimido. Realmente. Se pudió, decía el gobernador bonaerense. Exactamente. Y es egresado al mismo colegio que Nicky y que yo. Eso es lo triste. Y que nuestro invitado, que ahora se va a sumar con nosotros, un destacado penalista, el doctor Eric Nathanson, de una familia de penalistas. Y que Osvaldo también, ¿no? Que Osvaldo Pérez Sammartino también. El único que no sos vos. No, está bien, no hay ningún problema. No. Pero tenés una capacidad y un nivel intelectual que merecería ser exalumno del Colegio de Buenos Aires. Muchas gracias. No, faltaba más. Lo que digo es que
esto que dijo Pérsico, ahora que estaba viendo que estaba máquinas que venden para contar billetes, que ha subido la venta de las mismas, la impresión se ha impreso hasta el presente 1.300.000 pesos. Se imprimen todos los días, esto hay que tenerlo en cuenta, 1 millón de billetes de 1.000, 1 millón por día, y por día se imprimen 500.000 billetes de 500, para que tomemos noticia de esto. Pérsico, en una Argentina así devastada, se le ocurrió decir de que era necesario profundizar este modelo, que los pobres tenían que llegar al gobierno y que por 20 años no había que llamar más elecciones. Esto mismo lo dijo después de haber perdido las PASO la señora Alicia Castro. Claro, el gobierno hace siempre la del tero, canta en un lado y pone el huevo en el otro, porque hasta hoy no fue desmentido ni Pérsico, ni Alicia Castro, ni mucho menos Aníbal Fernández por el presidente, por el vicario, porque no es el presidente, sino el presidido de la República, Alberto Fernández. Porque está esperando seguramente que la duquesa del Calafate le dé la orden de cómo se tiene de pronunciar en cada uno de estos casos. Mientras tanto, la pobreza se enseñorea en el país y lo de Pérsico también ha sido muy grave porque está discriminando a quienes no tienen el color de la piel del Río de la Plata y que no van a poder acceder nunca, según su manera de pensar, o por lo menos por 20 años hasta que se depure, parecería que se tiene que depurar la raza. Esto recuerda las peores épocas de la historia del mundo. El nazismo también hablaba de esto. Y este hecho para mí realmente fue muy, pero muy significativo, y el otro es el reparto obsceno, impúdico, de heladeras, de total... hay que poner platita en el bolsillo. Como yo le digo a la gente, recíbanlo, porque la plata esa salió de los bolsillos de ustedes, salió de los bolsillos de todos nosotros. Esa plata no es que, como tendría que ser, fruto de una riqueza genuina del país, de un país y de gente que ya no quiere más asistencialismo, no quiere más planes sociales, quiere laburo, quiere trabajar. De eso es justamente de lo que se trata. Entonces esa gente no le van a comprar la dignidad, porque la dignidad no tiene precio. Esa gente va a hacer valorar su dignidad cuando entre en el cuarto oscuro el 14 de noviembre y entre cuatro paredes decida si quiere aceptar eso para ser toda la vida esclavo o si quiere el trabajo digno para ser libre. Y dicho esto, y no queriendo extenderme más en estas cuestiones, porque la verdad que hay momentos en que a uno esto lo subleva, cuando ve que, por ejemplo, hoy también Roberto Feletti, una persona que de conocimientos económicos puede hacer gala en una academia, en un laboratorio, en un esquema de gabinete, pero la realidad es completamente distinta. ¿Y saben por qué? Porque esta gente que nos gobierna nunca pagó una quincena. Esta gente que nos gobierna no sabe que muchos impuestos como ingresos brutos que se paga sobre el devengado y no sobre el percibido. Los que hemos pasado por el sector privado, esto lo conocemos, y creo que cualquiera sabemos que es también lo que en muchos casos tenemos que ir al señor gerente del banco para poder pagar una quincena o para pagar un impuesto de un agobio al que nos están sometiendo los gobiernos con este desorden fiscal que permanentemente parece ser una norma ya incorporada. Creo que ha llegado un punto en que la ciudadanía le dice basta a la prepotencia, le dice basta al pensamiento hegemónico, le dice basta al autoritarismo. Hoy la gente se anima a decirle basta, como le dijo basta el 12 de septiembre pasado. Y dicho esto, bueno, el tema de Nick y de Aníbal Fernández, que con una disculpa totalmente tibia dice, y se lo digo con honestidad, Aníbal Fernández es una palabra que usted no tiene, incorporada a los valores que deben presidir la vida de cualquier funcionario que se precie de ser un servidor público. Gracias, Matías, y bueno. No, muy interesante lo que comentaba Jorge. Inicialmente creo que hay algo que es transversal a todo lo que comentabas recién, que es esta cuestión de que en Argentina me da la sensación, ¿no?, de que nos estamos empezando hace tiempo, no estamos empezando, sino que continuamos con esto, a vivir, a acostumbrarnos a hacer ordinario lo extraordinario, ¿no? Es como que todo este tipo de cuestiones que en cualquier sociedad medianamente normal dirías, esto es un disparate. Acá lo estamos naturalizando y es un riesgo grande, más allá de todo lo que bien decías, sino también por esta cuestión de
que estamos empezando a volver algo normal, un avasallamiento o el abuso de poder. Estamos normal esta cuestión de, como bien veíamos también en la televisión, de imprimir billetes a mansalva. Ahí ya es increíble, hasta parece con un tono medio satírico, ¿no? Esta situación. Y lo que pasó con Nick me parece que va un poco en ese sentido. Esta cuestión de, bueno, para el que no lo sabe, el día lunes Aníbal Fernández tuvo un fuerte cruce en Twitter con Nick, con el autor de Gaturro, que quizás es más conocido por eso, o más famoso por ese personaje, dando a entender dónde iban sus hijas, a qué colegio iban y demás, generando un tipo de abuso que no nos olvidemos, no es el Aníbal Fernández que estaba fuera, si se quiere, aunque nunca creo que lo estuvo, de la esfera política o fuera del gobierno, si se quiere. Es el ministro de Seguridad, digo, eso me parece que no es un dato menor y es una persona que indudablemente tiene acceso a mucha información privada que me parece que está bueno que tome un comportamiento un poquito más, si se quiere, republicano, un poquito más de una vida más normal, si se quiere, no tan algo tan extraordinario, pero extraordinario por lo malo, ¿no? Y bueno, obviamente Nick sintió lo que sentiría cualquier ciudadano, esta cuestión de sentirse amenazado. Digo, es algo completamente lógico, pero más allá del hecho, para no andar tanto en algo que ya lo sabemos todo, que también incluso fue repudiado por distintas asociaciones y foros y demás de periodistas, tanto FOPEA, ADEPA, como la propia CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, que manifestó, cuestionó la actitud más que todo de Aníbal Fernández. Hay algunas particularidades de este hecho que un poco lo decías recién y me parece que hay que tener en cuenta. Primero, es esta cuestión de que Aníbal dice cuando termina el hecho no es otra cosa que un debate. Pucha, es interesante esa concepción de debate que tiene el gobierno, ¿no? Ibas a decir algo, dígalo. No me hizo reír porque lo de debate, eso no lo había. Mirá que di mucho, esa parte no me la comí, se ve. Claro, es algo curioso porque en realidad es curioso para una persona normal, digo, pero cuando uno empieza a analizar un poco esta situación de esta concepción que tiene de debate el oficialismo, el gobierno y demás, mucho nos sorprende, porque debate consideraba el presidente Alberto Fernández cuando la docente de la Escuela Técnica número 2, Eva María Duarte, de La Matanza, Laura Radetich, decía que estaba debatiendo con un alumno. O sea, es algo que es casi de un nivel de surrealismo tremendo, porque en definitiva no era un debate, sin lugar a dudas, eso, ¿no? También otra cuestión, así como datos de color, que ha dejado este hecho, que completo y me alineo a tus palabras, completamente repudiable, es un argumento que dice Aníbal Fernández, que es: Nick vive agraviando y nadie le dice nada. Y esto parece como ese hermano mayor que se queda sin argumentos. Estamos en una pelea en donde, bueno, él hace lo mismo que yo, o sea, Aníbal, esto se llama libertad de expresión, digo, yo no soy un especialista, no soy abogado, soy periodista, pero es un derecho que está en nuestra Constitución, artículo 14 bis, artículo 32, me parece que estamos en algo que es básico para una democracia en estos tiempos que corren y años atrás también. Curioso también fue que hubo una gran defensa hacia Nick, por citar un caso, el propio Liniers, una persona con quien Nick no tiene nada en común, más allá de la defensa de distintos espacios políticos, llamó la atención esto, con quien ha tenido muchas diferencias, en definitiva, más allá de que a uno le pueda gustar o no lo que hace Nick como profesional, me parece que el hecho de que personas con quien no tiene una gran afinidad hayan manifestado su apoyo también me parece que es interesante. Y por último, a modo de cierre, si quiere, de este episodio, está esta sensación de que Aníbal Fernández siempre va por más, ¿no? Un poco que va en tónica con lo que es el gobierno, digo, esta cuestión de ir siempre un poquito más. Se empieza con algo, cuando eso más o menos ya tuvo una cuestión, una condenación, bueno, ellos siguen, avanzan. Cuando un periodista lo consultó esta semana, el propio ministro de Seguridad, me parece que ahí es donde, más allá de todo lo que veníamos comentando, me parece que ahí Aníbal, decir que se fue al pasto ya es ridículo, porque ya más que pasto, no sé qué viene después en una autopista, en una ruta, digo, ya estamos en un nivel que ya el auto se pinchó, supongo explotó, en un país normal. Pero él dice, cuando le preguntó esto de utilizar información contra los ciudadanos, él dijo, textual, no, eso lo hace el hijo del expresidente Macri, yo no hago eso. Y esto es algo habitual, porque este hombre, parece absurdo a veces, pero no hay que ir tan atrás en el tiempo, si vamos más atrás todavía. Pero cuando se divulgó la foto de Olivos, la famosa foto de Olivos, cuando se le dio su opinión al respecto a Aníbal Fernández, él dijo algo así, ahora, bueno, lo tengo acá, en realidad es, ¿qué va a hacer el marido? O sea, cuando él dijo, no, la culpa la tiene Fabiola, hablando de la primera dama, dice, ¿qué va a hacer el marido? Va a llegar y cagarla a palos.
que lo dijo con una total naturalidad. Entonces, a lo que voy es que Aníbal Fernández constantemente está yendo por más, quizá en sintonía con lo que hace este gobierno, pero lo vimos en este episodio puntualmente, que me parece una gravedad terrible, porque es como bien decías recién en la editorial, no es que a veces queda en un mar de ideas o en un mar de... Ya nos estamos metiendo en la vida privada de las personas y me parece que ahí estamos corriendo los límites hacia lugares peligrosos, porque más peligrosos de lo habitual o de lo que comúnmente se puede aceptar. Y en esto es el mismo caso lo que ocurrió cuando lo dijo con el tema de la primera dama. Ni hablar, bueno, que me sorprendió también que hubo muchos espacios que se jactan de defender al feminismo. Que yo muchas cosas comparto y me parece que la lucha que llevan a cabo es bastante noble en muchos aspectos, pero sorprendió que aquella vez cuando se habló de cagarla a palos, cito textual lo que dijo el ahora ministro de Seguridad, brillaron por su ausencia, ¿no? Este tipo de espacios, y me parece que estaría bueno empezar a bajar un poco los decibeles, porque más allá de que ahora tenemos las elecciones generales el 14 de noviembre, todavía quedan 2 años de este gobierno, y si seguimos tirando la cuerda no sabemos hacia dónde puede terminar esto, ¿no? Sí, Matías, la escalada de la violencia es tremenda cuando empieza, la hemos vivido, vos no, pero las has estudiado y lo has leído, que no sabés dónde termina, porque la violencia verbal se pasa a la violencia física en un santiamén. Y el ministro de Seguridad, que se tendría que estar preocupando por la muerte de Lucas, por un celular creo que fue, o por una bicicleta. Por una bicicleta, perdón. El chico que murió, que lo asesinaron, en lugar de preocuparse por esto, se está preocupando por amenazarlo a Nick. Dice, él nos vive agraviando. ¿Qué es agraviando? ¿Hacer un dibujo satirizando? Y yo te agrego nada más que esto. Yo estudié, por curiosidad, la historia de la caricatura política argentina. Arranca con un libro que se llamaba, una revista que se llamaba Pis Paf, Caras y Caretas, El Quijote, Don Quijote se llamaba, y la otra era... ahora va a venir el nombre. ¿Humor? No, Humor, después vino Humor, después vino Tía Vicenta. Estábamos tirando también. Y lo agrego a Eric, ¿cómo estás? A Eric, que tal, el doctor Eric Natanson, que se ha sumado. Lo estábamos tirando un poquito más para acá, más para moderno. Pero ¿no? yo me acuerdo que estas revistas, sobre todo algunas de ellas, Don Quijote hacía sátiras de Roca. Roca fue un presidente que, más allá de las críticas que se le puede hacer, Julio Argentino Roca fue un gran presidente, y gracias a él la Patagonia todavía sigue siendo Argentina, porque evidentemente pudo haber corrido otro destino desde el Río Negro para abajo, pero queda claro que ni siquiera gobiernos militares, y no está justificando, como el de Onganía, por ejemplo, que justamente al ministro de Interior de Onganía, Osiris Villegas, lo llamaban la morsa o la foca, como se lo llama también Aníbal Fernández, jamás se les ocurrió llegar a estos extremos. A Ilia lo maltrataron cruelmente con el tema de la tortuga, Tía Vicenta, que era del Andrú, jamás nadie censuró estas cuestiones. Yendo de la historia para acá, jamás se llegó a enojarse alguien por una caricatura política, y este señor, que no fue ofendido él directamente, sino que lo que hablaba Nick es de lo que estábamos hablando ante nosotros, la heladera, la platita, las fiestitas en Olivo, estaba hablando de eso, son hechos que se ven concretamente. Les pido a la gente que hurguen, que revisen los diarios, y estamos hablando nada más que de datos de la realidad. Sin embargo, por eso le vino ese furibundo ataque. Totalmente. El humor político es un género que además tiene adeptos en todo el mundo, indudablemente, y es un poco esa vía de escape que tienen, si quiere, la sociedad de los individuos para los momentos delicados, como el que nos toca vivir hoy, producto de la pandemia y también producto de la gestión de este gobierno. Me parece que tratar de ponerle un freno a eso es atentar indudablemente contra la libertad de expresión, y es también quitarle algo que muchas personas, y no solo, y esto me parece que es transversal a todas las clases sociales y a todos los... Me parece que es quitarle algo que, tanto para uno u otro lado, esto también lo aclaro, digo, el humor político cuando está hecho con creatividad, con inteligencia, no humor, ese humor que a veces es linda lo chabacano, por así decirlo, pero me parece que es bienvenido y no está bueno, más allá que, como bien decías, tampoco fue un ataque directo a Aníbal, sino me parece que no está bueno tratar de atentar contra ese tipo de artistas que un poco nos brillan, y cada vez hay menos, desgraciadamente. No son muchos las personas que se dedican a este rubro que es tan agradable para mí por lo pronto, y creo que para todos los que estamos acá en esta mesa.
Y nos arranca una sonrisa. Totalmente. Gracias, Matías. Y pasamos ahora a nuestro invitado de hoy, uno de los dos invitados que tenemos, el doctor Eric Nathanson, que hemos trabajado juntos en denuncias incoadas contra distintos funcionarios del gobierno por delitos contra la administración pública. Él en realidad, les voy a decir una cosa, venía a hablar de otro tema que era delitos informáticos. Entonces los cuento así en voz baja, pero le digo, mirá, mañana hay un seminario internacional que está a cargo del doctor Ricardo Bullerí, que es de la Universidad Católica de La Plata, y uno de los temas que se va a abordar es este. Entonces le dije, ¿querés hablar de este tema? No se lo dije, le dije, tenés que hablar de este tema, y le hice cambiar los papeles. O sea que para la próxima emisión nos va a hablar de los delitos que se cometen vía todo el universo informático. Pero hoy te hago una pregunta. Es gravísimo que se cometan delitos contra la administración pública en plena época de pandemia, ¿no es cierto? No, sin duda, Jorge. Primero, gracias por invitarme. Vos sos parte ya de esto, así que a partir de ello empiezan a ser parte del staff con todos nosotros. No tanto del programa, pero sí, bueno, el código es muy duro con los delitos contra la administración pública. Estamos hablando además, si bien normalmente son muy graves, en época de pandemia, donde no solo pandemia, sino que pasamos la cuarentena más larga del mundo, ver, por ejemplo, a nuestros funcionarios reuniéndose y haciendo fiesta mientras estábamos todos encerrados, adquiere una gravedad mucho más grande. Se han cometido también muchos delitos contra la salud pública, que son los que más estuvieron en la picota al principio de la cuarentena, con las violaciones a las normas establecidas y con la posibilidad de los contagios. Y hubo mucha discusión realmente cuando hablábamos de delitos contra la salud pública, entre si era de aplicación en el artículo 202, si era de aplicación en el artículo 105, no sé si recuerdan, son distintos. El artículo 202 establece que reprime con 3 a 15 años aquel que propagar una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas. En cambio, el artículo 205 habla de quien viole las normas sanitarias. ¿Sí? Me parece que en este caso es perfectamente aplicable al presidente de la Nación, que violó su propia norma. Lo vimos todos, lo vimos en los medios, lo vimos en las redes sociales. Y es un delito, el del artículo 205, que no requiere dolo, es decir, es un delito de peligro abstracto, es un delito formal. El simple incumplimiento de la norma configura la comisión del delito de violación de las normas sanitarias. Y decimos que no admite la forma culposa, no puede cometerse sin intención, porque la norma se presume conocida, especialmente para quien la dictó, por supuesto. Claramente. O sea, el presidente no podría decir, yo no sabía que no podía juntarme. Pero yo tampoco podía decir eso, ni vos, Jorge, ni vos, Matías, ni nadie de acá, porque la ley, al ser las normas sanitarias, esto es una ley penal en blanco, es una ley penal que se completa con las normas sanitarias, es el que viole las normas. ¿Qué normas? Bueno, la que se dicte. Se presume conocida al momento de su publicación, porque si no, no podríamos vivir en sociedad. La ley se presume conocida, nadie puede alegar el desconocimiento de la ley. Además, con la publicidad que tenían las normas de violación de la cuarentena o de tratar de evitar los contagios de una pandemia de la que se sabía muy poco en ese momento. Sí, incluso, perdón Eric, había un nivel de, no sometimiento, por una palabra suave, pero algunos actos, algunas presentaciones, digo, de quien atente contra la cuarentena, había un nivel de amenaza en ese momento, el famoso haz lo que yo digo, no lo que yo hago, ¿no? Pero había un nivel de amenaza que uno se quedaba como diciendo, bueno, además había mucha incertidumbre también en ese momento, y entonces decía, bueno, vamos a tratar de respetar hasta que después te enteras de todo este tipo de cuestiones que se están filtrando ahora, que uno se queda como diciendo, para ser suaves éramos los de la película, ¿no? Pero si vos te acordás, el presidente dijo públicamente que me dieron el poder para ir a buscarlos por las malas. Tal cual. A quien violara la cuarentena. Ni hablemos de los casos absolutamente extremos de los muertos en la cuarentena, de las fuerzas de seguridad haciendo básicamente lo que les venía en gana. Sí, la condena con un nivel de represión tremendo. Pero claro, ese nivel de represión venía de arriba para abajo. Seguro.
claramente. Si el presidente dice los voy a buscar por las malas, el policía ¿qué va a hacer? Los va a buscar por las malas. En esas denuncias que vos patrocinaste con tu pluma, y la del doctor Luis Sebasco también, y la del doctor Osvaldo Nathanson, vos haces hincapié en el tema de que hay una malversación de fondos públicos, de bienes públicos en este caso, con las vacunas, a partir del famoso, de las contrataciones que hubo, y aparte también de que se configuraría un caso de abuso de autoridad, el tema de los vacunatorios VIP, ¿no? No, sin duda, Jorge. Las vacunas las compra el Estado, pero las pagamos todos. Claro. Y las compró para aplicarlas de acuerdo al orden que estableció el propio Estado. Y después las aplicó en el orden que quisieron, especialmente a sus familiares y amigos, sindicalistas, familiares de los funcionarios de gobierno. Claramente está utilizando los fondos del Estado en una forma incorrecta, para mí ilegal, así lo denunciamos, porque especialmente fue el gobierno quien dijo cuál era el orden en que iban a vacunar. Y después tuvo que salir el gobierno a decir, bueno, el que se cuela en la fila de las vacunas no comete delito. No sé, discutámoslo, pero el que las aplica en el orden distinto al que estableció propiamente, sin duda comete delito y comete malversación de fondos públicos. Y lo mismo con el tema de haber privilegiado por razones de ideología sanitaria algunos laboratorios o algunas vacunas en detrimento de otras, ¿no? Bueno, lógico, claramente. Cuando podíamos haber contratado con los laboratorios más serios, con las vacunas más probadas, ideológicamente se decidió hacer una contratación con fondo geopolítico, digamos, alineándose, hasta lo dijo, no sé si fue Cecilia Moró o quién, o Nicolini, que fue una carta diciendo apoyamos el proyecto de ustedes, hablando con el Instituto Gamaleya ruso, porque claramente fue una decisión política, y fue una decisión política de la que hemos pagado las consecuencias con más de 110.000 muertos, porque podríamos haber tenido vacunas, rechazaron 13 millones, una donación de 13 millones de vacunas de Pfizer, cosa que también hemos denunciado, que podríamos haber tenido hace 6 meses. Recién hoy tenemos vacunas de Pfizer, 1 año y medio después de empezar la pandemia. La cantidad de muertos que hubiéramos evitado, ¿no? La cantidad increíble. Y yo creo que me parece que algo... Yo no sé si hablar de genocidio me parece muy fuerte, más con nuestra historia, pero... no sé, hay alguna responsabilidad muy fuerte ahí. Delito de lesa humanidad. Y es muy probable, sí. Eso tiene una definición muy exigente, pero me parece que si no es, está al borde. Muchísimas gracias, Eric, y bueno, ya sabés que no sos invitado, sino que formas parte del staff. Muchas gracias, Jorge, nos vemos el miércoles que viene. Sí, no te vayas. No me voy, porque vamos a seguir hablando de otros temas. Me quedo un ratito. Y ahora vamos a una tanda, y cuando volvamos... seguimos hablando del tema inmobiliario con el señor Armando Pepe. Gracias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ecomedios y los números de la suerte y los resultados de las quinielas recién sorteadas. A la cabeza en la ciudad, 7.578, en la provincia 1.039, en Córdoba 2.927, en Santa Fe 2.821, en Montevideo a las 3 de la tarde 4.457 y en Entre Ríos 5.313. Auspiciado por Plantillas para Calzados Anatómicos Casa Libera, Talcahuano 330. La obra de Hugo Bab Quintela, quizá, ya se estrenó por teatrolagorra.com.ar. Mírala desde tu casa. No te olvides, barcacha, tortas y helados todo el año, Rivadavia 2030. Fueron los números de la suerte por Ecomedios, AM 1220. Volvemos después de la última, 21:30 minutos. Vamos la radio. Te espera, elegí las clases que quieras. En un FIS vamos a cuidarte.
Hola, Ma. Hola, hija, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Mira, le estoy comprando un regalo por internet a Claudio. ¿Por internet? Sí, una afeitadora le viene bien. Ya no sé qué regalarle. Sí, le viene bien. Listo, ya la compré, le llega mañana. Buenísimo. Besos. Independizate. Entra a mayoresactivos.com.ar. Tenés tutoriales, simuladores y asistentes virtuales para que aprendas a usar el home banking, los cajeros automáticos y la app BNA+. En Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Reconstrucción Argentina. 201 obras viales. 12.316 kilómetros de autopistas, rutas y accesos. Más de 2.000 obras en marcha en todo el país. Obras que nos acercan. Obras para construir un país más justo. Conoce más en argentina.gov.ar/mapa inversiones. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tranquilidad de saber que lo que aportaste toda tu vida se convierta en una jubilación que valga la pena. Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos. Lista 508. Frente Vamos con Vos. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo, Carolina Castro. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Llevemos diputados de izquierda al Congreso. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Jordán y Bodar, diputados. Frente de Izquierda Unidad, lista 504. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí a fabricar acá. Sí a vivir tu identidad como se te cante. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí a volver a la cancha. Sí a sentirme más segura. Sí, re. Pablo Bey, Gabriela de María, candidatos a senadores provinciales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Y continuamos con nuestra programación y habíamos quedado con el doctor Eric Nathanson con el tema de los delitos contra la salud pública. Terminamos con este tema y pasamos al tema inmobiliario. Estábamos hablando de los temas inherentes a la salud pública, a los delitos, propagación de enfermedad, hasta el abandono de personas, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Sí, por supuesto. Pero la diferencia con el abandono de personas es que el abandono está previsto en los delitos contra las personas y los delitos de propagación de enfermedad contagiosa o el del 205, que es la violación de las normas sanitarias, el bien jurídico protegido es otro, no es la salud de las personas en particular, sino la salud pública en general. Bueno, volviendo un poquito al tema que se dio un poquito de confusión, la propagación de la enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas admite dos formas. Se puede cometer de manera dolosa, se puede cometer de manera culposa, es decir, con o sin intención. Y el problema es que el artículo 202, que tiene una pena muy grave, que tiene una pena de 3 a 15 años, porque el bien jurídico protegido, que es la salud pública, así lo amerita y así lo requiere, tiene el problema de la prueba. Es decir, aquel ciudadano que se ha sometido a una causa por propagación dolosa de una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas, tiene que haber salido, por ejemplo, a la calle, sabiendo que porta una enfermedad contagiosa, sabiendo que es altamente peligrosa y con la intención de contagiar. Y entonces, a menos que lo haya puesto en sus redes sociales diciendo voy a salir a contagiar a un montón de gente en un colectivo, va a ser difícil probarlo. ¿Sí? La intención, el dolo no puede presumirse. Tiene que probarse, tiene que probar la acusación. Y la enfermedad no solo tiene que ser
altamente contagiosa, sino que tiene que ser peligrosa. Es decir, una gripe que es muy contagiosa no es peligrosa para las personas, no en general, no por definición, y por lo tanto no configuraría el artículo 202. Bueno, quedó ya bien redondito el tema, quedó bien. Gracias por dejarme cerrarlo. Pues no, y además sobre todo porque venías a hablar de un tema y yo te saco otro. Esto me suele ocurrir, No pasa nada. pero vos tenés gimnasia. Íbamos a empezar a tratar otro tema, le doy la bienvenida también al doctor Ezequiel Domínguez. Gracias, Jorge, por invitarme. Reitero lo que le dije a él, no son invitados, son miembros de esta comunidad periodística, y son varios más, ¿no? Está también el doctor Osvaldo Pérez San Martino, que no nos podemos comunicar porque estaba en el exterior, y también el doctor Ricardo Bullerí, el doctor Luis Cebajo, el doctor Osvaldo Nathanson también. Vamos a abordar otro tema que ha generado preocupación en el sector inmobiliario, que es el tema de los contratos de alquiler. Hoy en día hay una fórmula, hay una modificación que se hizo al Código Civil y Comercial de la Nación por una malhadada ley que prohijó un diputado de nuestro espacio político, el diputado Lipovetsky, que realmente es una ley que dañó muchísimo a todo el sector inmobiliario, a los propietarios y a los inquilinos. Alteró lo que nosotros entendemos que es que por un lado el mercado de las locaciones y por el otro lado un principio liminar que tiene nuestra legislación civil, que es el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Este gobierno también es muy proclive a esto. Vimos que Feletti quiere derogar algunas normas, por ejemplo, quieren tratar de abolir lo que es la oferta y la demanda. En cualquier momento van a mandar un proyecto de ley al Congreso donde van a pedir la abolición de la ley de gravedad, porque esta gente no entiende cómo funciona el mundo, por lo que yo decía antes, no han estado nunca en el sector privado, han sido siempre burócratas, entonces ignoran lo que es lo que nosotros en la profesión sabemos, que si no ganaste un peso tenés que pagar las expensas, el alquiler si el estudio no es tuyo. Y no lo digo solo respecto a los abogados, lo digo respecto a los abogados, los médicos, ingenieros, arquitectos y en general la gente que hoy me estaban hablando de un emprendimiento, de una pyme que quieren montar a partir del reciclado de un monasterio en la provincia de Buenos Aires. Y las trabas que le ponen, claro, 177 impuestos provinciales, municipales y nacionales te agobian y te desalientan, y encima tenés diputados que te discuten, o el inspector general de justicia, Ricardo Nissen, que te está discutiendo el tema de las sociedades anónimas simplificadas, que fueron un éxito. De todo punto de vista, por no solamente el abaratamiento de costos, sino también la celeridad con que se realizaban. Pero en el mercado inmobiliario se produce una particularidad, que están disconformes. Los corredores inmobiliarios podrían defender un interés corporativo, legítimo, pero los propietarios y los inquilinos no encuentran cómo alquilar. Se le han cerrado todas las puertas. Y el Código Civil y Comercial, que ya tiene 10 años de vigencia casi, fue muy claro. Volvió al paradigma del principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Por supuesto, fijando plazos mínimos, fijando plazos según sea para locación o para vivienda, de locación, ya sea para vivienda o para usos comerciales, industriales o profesionales, pero también generó la posibilidad de que haya también una protección para ambas partes. Y nosotros, juntamente con otros diputados, presentamos un proyecto que hoy tiene la aquiescencia de la Cámara Inmobiliaria Argentina, del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios y de vastos sectores, a lo mejor, y de los inquilinos, a lo mejor no de determinadas asociaciones que, impregnadas de un profundo sentido gremialista, lo único que están buscando es cómo engrosar sus bolsillos a costa de presentaciones absolutamente paradíes, ridículas que realizan para modificación de normas que realmente son normas que son muy claras. Se logró plasmar esta ley fracasó. Estamos con una ley nueva que no solamente volvemos al Código Civil y Comercial, sino de que vamos un poco más atrás, a una ley que fue la 23.091. Esta ley se sancionó durante el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín. Esta ley establecía dos partes. Por un lado, regulaban las locaciones con el sentido contrato, que es un contrato
paritario, o sea, entre partes, que no es ni un contrato de adhesión ni un contrato de consumo, un contrato paritario. Y por el otro lado estableció un régimen de promoción para que la gente que quiere construir viviendas con destino a locación habitacional, para vivienda, habitacional, digo bien, tuviera ciertas desgravaciones impositivas y mejoras tributarias, con, obviamente, el cumplimiento de ciertas condiciones, que es por un plazo no muy prolongado, 8 años ponemos, tiene que estar destinada a casa-habitación. Transcurrido eso puede disponer libremente, pero se ha beneficiado con toda una serie de impuestos que no va a pagar y también con los impuestos que se le descuentan a la compra de materiales. En definitiva, lo que se busca esta ley es, por un lado, generar un clima más cordial entre locador y locatario, que haya más gente que ofrezca sus unidades de vivienda para locación, satisfacer de esa manera la demanda de los locatarios, y por el otro lado movilizar una industria con un efecto multiplicador, del que tanto nos hablaba Samuelson, ¿no? El célebre economista ganador del premio Nobel de la materia, donde tanto nos hablaba del efecto multiplicador que tiene todo el sistema, toda la construcción. Esto es lo que yo les quería comentar, y que quería también esto seguramente hablarlo en algún otro programa con la gente de la Cámara Inmobiliaria y del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios. Creo que es algo, me parece, no sé, la opinión de ustedes. Yo creo que hay que marcar bien cuáles fueron los efectos de esta última ley que, como decías vos, se introdujo en la relación entre las partes y terminó haciendo que un 30% de las propiedades se retiraran del alquiler. Es decir, hay algunos dueños de casas que alquilaban, que dijeron, mira, con esta ley mejor no alquilo, me guardo la propiedad, tal vez la vendo, y eso hace que la menor oferta de casas haga subir el precio de las propiedades, obviamente. Y después el otro efecto también muy, muy dañino que tuvo es que se desanima la inversión en propiedades. Hay una estadística que no sé si es absolutamente relacionable, pero dice que creció enormemente la cantidad de propiedades que se compran en Estados Unidos. Es decir, argentinos que antes compraban propiedades en la Argentina para invertir, ahora lo están haciendo en Miami, bueno, en otros países, y eso genera divisas que se van del país. Claramente. Es la famosa ley que no benefició a nadie. A nadie, no benefició a los inquilinos, no benefició a los propietarios, no benefició a nadie. Sí, eso es curioso porque la ley se sancionó además. Se hablaba de una ley pro inquilino, no sé si recuerdan, y como bien estamos diciendo todos, ¿no? No benefició a nadie. Yo tengo, lo debe pasar a todos, quizás más jóvenes, que tenemos amigos que, bueno, alguno afortunado que por ahí tiene una propiedad y lo quiere alquilar, no se, o sea, dice, como bien decía Ezequiel, ¿para qué la voy a alquilar con esta ley? No tiene ningún sentido. Entonces se ve, y todo eso me parece que genera, porque indudablemente el acceso a la vivienda en nuestro país es un gran problema para la gente joven, y para la gente grande también, pero es un gran problema. Acá me pongo a veces un poco la camiseta de la juventud, pero bueno, tampoco soy tan joven, así que, pero lo que sí me parece es que es una ley que, como bien decía Eric, no sé para qué, o sea, bueno, alguien sabrá explicar para qué la hizo, pero tal cual, no ha beneficiado a nadie. Yo creo que fuera el apuro, yo les comento algo de la cocina, los tres, algo de la cocina parlamentaria. Esto fue un apuro que surgió después de las elecciones, como querer beneficiar, querer tomar una bandera que no era propia. El diputado que le impulsó, Lipovetsky, realmente yo creo que tuvo un problema también cuando se votó, porque muchos de nosotros nos abstuvimos de votar o votamos en contra. Yo recuerdo haber votado muchísimos artículos en contra de esa ley, y pese a que uno trata de respetar la disciplina en lo acordado en el bloque, también nosotros, cuando son cuestiones que vemos absolutamente que se dan de bruces con la realidad, con lo que la gente piensa, con lo que por ejemplo, este festival de impuestos, que vos decís, pero bajamos el impuesto a la ganancia para que menos gente pague ganancias. Bárbaro, genial. Un diputado, Suárez Lastra, dijo, pero ¿quién va a pagar los 40.000 millones de pesos que le estamos retaseando las arcas del Estado con esta baja de impuestos? ¿Bajamos el gasto público? ¿Bajamos el déficit fiscal? Entonces sí bajemos el impuesto. Pero si no, ¿dónde van a sacar? Y salen siempre del mismo lugar, o de la maquinita que ya no da abasto,
los animalitos ya se van borrando, no sé, en cualquier momento la ballena va a aparecer hecha una mojarrita, ¿no? Perdón, 20.000 pesos sale la máquina, estaba viendo recién la máquina cuenta billetes. Curioso, una monedita también, ¿no? Una moneda, sí, para contar billetes, o sea que se ve que el rédito que te debe dar esa máquina es grande, porque si no, no vas a invertir 20 lucas en eso. Bueno, en dólares es poco, de todas maneras. Claro, Bueno, si cuando se dolariza estamos sí, regalados. sí, estamos cada vez menos. Cada vez menos, pero es así, Eric. Entonces, vos decís, esa ley cuando se votó, fue también un poco a lo mejor por la premura de que nos íbamos del gobierno, porque ninguno de los diputados estaba realmente, de los diputados del bloque nuestro, Juntos por el Cambio, por lo menos una cantidad significativa de diputados, no estábamos de acuerdo con esta norma, y así lo hicimos saber en el recinto, o sea que fue una cuestión que un poco como lo que está pasando ahora, que a los apurones quieren sacar todo entre borbotones, decir a ver cómo podemos sacar un votito más de acá, lo que está pensando el oficialismo con esto. Nos llevaron a los empujones o a los empellones, nos querían llevar una decisión el otro día, le demostramos que hubo un cambio en las urnas el 12 de septiembre. Entonces, yo digo, esto me parece que tiene que ser un llamado muy fuerte de atención y que cuando se legisla uno no tiene que estar pensando en el cortoplacismo electoral, sino de que tiene que estar viendo no la próxima elección, sino la próxima generación. Se dijo muchas veces, pero como esas cosas que se cacarean permanentemente, pero que jamás se cumplen. Eso por un lado. Y por el otro lado, pensar también que si asumimos todos el compromiso que no vamos a votar ningún impuesto más, ni crear ningún impuesto, hagámoslo. Hoy yo creo que la gente empieza a tomar conciencia de eso, que el Estado no es una piñata, una bolsa, un saco de payaso, un bolsillo de payaso que no tiene fondo. El Estado tiene fondo. Los yanquis lo llaman de una manera, no lo quiero pronunciar en inglés porque mi inglés es pésimo. It's very, very bad. Como diría bad information la señora, la duquesa del Calafate. Entonces, lo que yo digo es, no hay desayunos gratis, dicen los ingleses. No hay desayunos gratis, los yanquis. Esto alguno lo paga. Y al final del recorrido lo terminamos pagando, todos, porque de cada uno de nosotros sale esa partecita en impuestos que va a parar, aún al que le bajan el impuesto a las ganancias, por el otro lado te van a sacar un mango más. O va a ser la maquinita de imprimir billetes o va a ser aumentándote impuestos. Acceso a los mercados internacionales de crédito, muchachos, olvidémonos, porque no nos presta un mango nadie. O le van a sacar a la educación pública o a la salud pública. Exactamente. De algún lado tiene que salir, la torta es limitada y está claro que la emisión va a generar más inflación y más inflación genera otra vez más recesión y otra vez seguimos en la misma rueda de siempre en Argentina. Es un país hipocondríaco, esquizofrénico. Ya no sé, la verdad que no sé cómo describirlo. En el cierre del programa les quiero hacer una pregunta, porque ustedes son todos sub 50. Algunos son por poco. Bueno, bueno, pero seguís siendo sub 50, Eric. La pregunta que les quiero hacer es esto. Uno se preocupa mucho hablando del tema locativo. Y hay muchos jóvenes, me pasa con un hijo mío, el más grande, Jorge, hermano de Matías, obviamente, que dice que hay mucho, él tiene su propiedad igual, o sea, yo digo, ¿no viene como una raíz de nuestra tradición, de nuestros ancestros, que es necesario que la casa habitación, que la vivienda sea propia? Porque hoy hay muchos chicos que te dicen, no puedo tener esa plata inmovilizada, porque aparte quizás me aburro de vivir en determinado barrio o en determinada zona, entonces yo prefiero alquilar. Esto pasa, les digo que en Nueva York es muy común esto. Claro, obviamente tienen leyes que favorecen esto, ¿no es cierto? No como estas leyes malhadadas. Antes la rentabilidad que te daba un inmueble por año alquilado era del 6-7%, hoy no llegas al 3%. Entonces a vos te conviene hacer números, la pongo bajo el colchón, lo vendo en verdes, es así. Y esto no es la propaganda. Pero les cuento esto. ¿Ustedes también lo sienten así? O sea, ¿los tres son propietarios? Sí. ¿Y nunca pensaron que a lo mejor esa plata que está anclada ahí, inutilizada, si ustedes la invirtieran en otro tema, o el tema de que se pueden aburrir de vivir en determinada zona, o que pueden tener inversiones, que con esas inversiones
pueden ser, en mi época no te diría, si escuchaba esto que me lo preguntaban, te digo, ¿de usted? No, jamás, la casa es la casa, lo fundamental, porque el viejo, la abuela y la bisabuela te habían educado de esa manera. Los viejos, los abuelos, que tenés que tener la casa propia, eso es lo primero. Después puede venir el auto, todo lo demás. Y hoy, sin embargo, me da la sensación que va cambiando. Que dice, esa plata la pongo, la invierto. Y después, con lo que saco de ahí, voy y alquilo. Yo creo que es muy difícil hoy encontrar a alguien que con su sueldo se pueda comprar una casa. Entonces, o alguien te ayudó a comprarte la casa y tuviste un empujón de la familia, o realmente el capital que tenés no alcanza para comprarte una casa. Yo lo que veo es, en los más jóvenes, tal vez sí esto de cambiar de casa puede ser, pero a medida que van creciendo, vos vas juntando unos muebles, tenés la heladera, por ahí ya mandás un hijo al colegio y querés estar cerca de ese colegio. La mudanza cada 2 años es muy conflictiva. Yo veo que es un problema familiar ser nómade y andar cambiando de casa cada 2 años. En general uno consigue una casa y trata de mantenerla porque la mudanza es un estrés. Sí, no, totalmente. Yo no soy tan joven, yo soy de la generación que había que tener su propia casa, y la verdad que de todas maneras tengo muchos amigos que alquilan, y es un drama. Es un drama, cada renegociación de contratos es un drama. Bueno, los efectos de la ley que estuvimos criticando hace un ratito son tremendos, pero no, las nuevas generaciones, ¿cómo hacen para tener su propia casa aunque quisieran? Con los sueldos que hay en la Argentina, en un país que vive sin crédito. Es muy difícil, no le queda otra. Sí, uno por ahí está viéndolo con la mentalidad de países nórdicos, de la comunidad. No, claro, y vos hablabas de Nueva York, y si bien Nueva York es un caso especial entre Estados Unidos es un país que tiene créditos a 30 años. Claro. Que tiene créditos inmobiliarios. Si bien es una ciudad donde quien es dueño es multimillonario, porque debe ser el metro cuadrado más caro del mundo, debe estar ahí con Mónaco y con, no sé, Luxemburgo, alguno más. Pero el resto de Estados Unidos sí hay acceso a los créditos, hay acceso a comprar viviendas. Sí, indudablemente comparto la visión de ambos, y también es esta cuestión de, como bien decía Eric, de la incertidumbre, ¿no?, que te genera el tema del alquiler en este país. Pero entiendo también, y acá por ahí un poco teniendo muchos amigos que se dedican a la economía y que les gusta un poco la timba financiera, que a veces les sale muy bien y a veces les sale muy mal, y tenemos las dos caras de la moneda. Entiendo también esta cuestión de quizás no tenerla fijo, pero es algo muy, lo veo también en alumnos míos del colegio secundario y del universitario, esta cuestión de que esa cultura, si se quiere, del ladrillo quedó un poco como desarraigándose de a poquito, se está yendo, y es esta cuestión de tanta cosa que hay, tanto Bitcoin, tantas cosas que algunas hasta me parecen completamente desconocidas, como que esta cuestión de apostar a otra cosa, porque evidentemente esa comodidad que generaba, o esa tranquilidad que generaba el ladrillo, no era tan así. No era tan así, digo, exactamente. Sí, yo les hice esta pregunta porque, bueno, son más o menos todos de la misma generación, un poquito más, poquito menos, y también hay situaciones de control, se ríen. Yo me estoy excluyendo de la generación, quiero aclarar, por nadie eso se hace cargo, nadie se hace cargo. Yo me excluyo porque por eso dijo, ustedes que son jóvenes, por eso hice hincapié en el sub 50. Gracias por lo de jóvenes. No, sí, y también las circunstancias personales de cada caso, ¿no es cierto? Eso también influye. Creo que es un tema interesante porque hay mucha gente que te está diciendo permanentemente que es preferible invertir en otra cosa, claro, también con unas economías que sean más estables, y donde también en esto se vincula un poco con la volatilidad que tiene mucha gente que te dice, a mí me pasó incluso con empleados que trabajaron conmigo, que me dicen, mira, está todo muy lindo, pero yo más de 4 o 5 años en un trabajo no puedo estar porque siento como que una opresión, siento como que tengo necesidad de cambiar de laburo. Y no aunque sea por una mejora económica, sino simplemente porque entienden que han cumplido un ciclo. Bueno, salieron temas del sector inmobiliario, terminamos hablando con situaciones realmente personales y generacionales. Bueno, muchísimas gracias a todos, en realidad a todos porque formamos parte todos del mismo equipo, y nosotros nos vamos hasta el próximo martes si Dios quiere. Chau. Adiós. Chao, hasta luego.